En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sede de la sabiduría, ruega por nosotros. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos nuevamente a través de nuestro canal de YouTube de Civitate Dei, con el curso de Educación Cívica según el Derecho Natural y Cristiano. Hoy día vamos a ver el tema 2, la memoria. La memoria es muy importante en el tema del conocimiento de lo que es la educación cívica. Alguien dijo por ahí que uno es lo que uno recuerda, que es cierto. Recapitulemos. Hemos venido hablando del deber de amor, de piadoso servicio hacia la comunidad política en cuyo seno hemos tomado conciencia de nuestro ser. Este deber fundamental, que es natural, que todo corazón bien nacido se siente inclinado a cumplir generosamente, tal es lo que hemos querido señalar desde el comienzo de este trabajo. Antonio Maura y Montaner fue un político español bajo el reinado del rey Alfonso XIII y nos dejó una frase muy importante: la patria no existe sin el amor de sus hijos. Que es cierto. Sin duda, el sentimiento de la patria es natural y muy fuerte, hasta el punto de que en ocasiones lo vemos manifestarse en aquellos mismos que creen haber renegado de él. Así, por ejemplo, con motivo de una competencia deportiva, fulanito, que se dice liberado de todo patriotismo, dejará aparecer ingenuamente un nacionalismo desmesurado. Y esto lo vemos mucho presente, ¿no es cierto?, en las competencias deportivas. El ideal humano no es un vasto campo de personas desplazadas e indefinidamente desplazables, una inmensa organización de apátridas. Cuando hablamos de apátridas nos referimos a aquellas personas que no tienen patria, es decir, que no tienen raigambre con alguna nación, algún país. Hay muchos que rechazan su patria porque dicen que la patria no es digna de ellos. Hay una frase que nos hace pensar al respecto. Antes pensaba que nosotros, la gente, merecíamos un mejor país. Ahora me doy cuenta que nuestro país merece mejor gente. Sin embargo, hoy se escucha a menudo decir: el mundo cambia, las patrias ya no son lo que eran, ya no son lo que creían los siglos pasados. La nación estrecha, seca y rígida de soberanía nacional, de la que se había hecho un principio, es puesta en jaque cada día por el progreso de la realidad política y económica. Ahí tenemos una vista de las familias relativamente antiguas y el modelo de familia actual. En la primera los vemos todos interactuando, juntos el uno al otro, y en la segunda vemos gente que está junta, pero cada uno distraído en su propio juguete tecnológico. Estas personas que denotan el amor a la patria dicen: ¿qué nación puede hoy considerarse independiente? El mundo se ha interconectado, dicen. ¿Qué pueblo puede bastarse a sí mismo? Y sobre todo los criterios de carácter económico han ayudado mucho justamente a instalar esta creencia. Es preciso, dicen, mirar más lejos. Los horizontes se ensanchan y a algunos les parece la patria de ayer nada más que la provincia provisional de la vasta humanidad de hoy. La ola del tiempo nos arrastra y en la fluidez de su curso las formas se disuelven. La patria, dicen, no es más que una de esas formas en vísperas de fenecer, de morir. Esto ya se decía a mediados de los años 50 del siglo pasado, fíjese. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, estas ideas empezaron a cundir por todo el mundo
occidental. La verdad que no es necesario desarrollar la economía sacrificando la patria. Los antiguos demostraron muchas veces que se podía comercializar y tener un mercado muy ágil y dinámico sin necesidad de perder la identidad y sin necesidad de sacrificar lo nacional. Además continúan, esto será un progreso, porque diferencia es división, dicen. Es posibilidad de antagonismo y de odio. Supriman las fronteras y dejarán sin obstáculos el campo libre de la fraternidad humana, afirmaban los promotores de estas ideas. O sea, todo esto lo vendieron bajo el alero de la palabra progreso. Se nos habla hace 500 años en Occidente de la necesidad del progreso y fuimos todos embarcados en pro de ese progreso, pero después de tantos siglos de progreso, el hombre posmoderno ha empezado a despertar de esa ilusión y a darse cuenta que salvo algunas comodidades y adelantos tecnológicos y médicos, pero en lo netamente humano hemos retrocedido en valores y virtudes. Seguimos siendo igual de superficiales, viciosos, egoístas, inmorales, codiciosos, disolutos y muchas veces perversos. ¿Qué antes? A veces criticamos la dureza de los siglos pasados y no nos damos cuenta de que nosotros hemos sido mucho más genocidas que ellos. Afortunadamente siempre hay honrosas excepciones en el ser humano que hacen no perder la fe totalmente en nosotros. Bueno, lo que olvida esta gente, que toda esta organización que el hombre heredó de los siglos pasados, se debió a la reflexión y a la maduración de mucho tiempo. ¿Ah? Los antiguos no eran tan tarados como creen los modernos. Fíjense que Platón y Aristóteles, ellos enseñaron una visión de la sociedad y de la política en función de la naturaleza misma del hombre. Platón decía que las partes del alma eran lo racional, la parte emocional y la parte apetitiva, y que había una armonía entre todas estas partes. Por lo tanto, él dice que lo racional se dirige o se encamina a través de los gobernantes. Es decir, el gobernante es el que tiene que tener la sabiduría, ¿no es cierto? La prudencia, como dice, la virtud que tiene que desarrollar el gobernante es la prudencia, la sabiduría. Hacer buen uso de la razón, del juicio racional. Y por ende es el que tiene que dirigir. Luego viene la parte irascible, ¿no es cierto? Que es la parte de la voluntad, ¿no es cierto? La parte del empuje, de la fortaleza, el valor, y eso lo realizan los guardianes, que vienen siendo los ejércitos, ¿cierto? Los que nos defienden de la agresión, de la injusta agresión del foráneo, del extranjero. Y luego tenemos, dice Platón, la parte apetitiva, ¿eh? Que es la parte sensible, la parte afectiva, donde están los artesanos, los productores, y estos tienen que desarrollar la virtud de la templanza. Bueno, todos estos factores, cuando están armónicamente construidos entre ellos, producen lo que se llama la justicia, es decir, el orden, de darle a cada uno lo suyo. Después, más adelante, el discípulo de Platón, Aristóteles, también siguió este modelo y él plantea la vía teorética, que es la que tienen que desarrollar las élites, que son las que tienen mayor acceso justamente a la cultura, al saber y a la ciencia, y son las que tienen los talentos y las capacidades naturales para poder liderar todo este proceso. Después está la vía política, que son los que tienen que implementar, aplicar, ¿no es cierto?, esto, y que tienen una vocación más práctica que el estamento anterior. Y luego viene la vía productiva, ¿ya?, que también tiene sus limitaciones, pero también se ve liberado de las responsabilidades, de las grandes responsabilidades que tienen aquellos que lo dirigen. Bueno, y todo esto lleva a una armonía. Bueno, eso era lo que se planteaba muy a grosso modo en la antigüedad. Y esto fue de alguna manera recogido también por la sociedad estamental, venida desde los romanos, y que
el cristianismo también asumió. No se olviden que el cristianismo, siendo religión, asumió de la cultura todo lo bueno del mundo greco-romano. La civilización cristiana occidental se construyó en base a la herencia de la cultura greco-romana. Por eso que es importante no perder de vista todo esto, porque las clases o los estamentos que componían la sociedad antigua se basaban justamente en esta inspiración filosófica heredada del pasado. El mundo moderno ha tendido por su propia forma entender el mundo y la sociedad en crear organizaciones internacionalistas o cosmopolitas de todo tipo que diluyen lo nacional y autóctono de cada nación. Se tiende a centralizar excesivamente el poder y el dinero y no a dispensarlo como era en la sociedad en el pasado. Por este motivo el amor a la patria empezó a diluirse progresivamente con la modernidad. Veamos entonces quiénes han sido los agentes reales de este cambio antinatura y cómo lo han podido hacer. Ahí tenemos un mago que proyecta una imagen hacia adelante, pero una imagen de sombra diferente a la que él proyecta hacia adelante. Algo parecido pasa con esto. ¿El mundo real, social, ha cambiado? ¿O nos han hecho creer que ha cambiado? Es una pregunta juiciosa que vale la pena responder. Porque da la impresión que parece más bien el artificio de un mago que nos ha sugestionado con sus aparentes prodigios, ocultándonos muy bien en dónde está su truco a la vista de los incautos. Veamos qué es lo que es la magia. Del latín magia y del griego mageia. ¿Qué significa esto? Arte o ciencia oculta con que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, o con la intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales. Ya tenemos acá en esta definición una marcada tendencia a irrumpir las leyes naturales. Segundo, encanto, hechizo o atractivo de alguien o algo. Se nos habla de la magia blanca o magia natural. Magia que por medios naturales obra efectos que parecen sobrenaturales. La verdad que pueden ser preternaturales porque lo sobrenatural es propio de Dios. Por más que las criaturas tengan medios naturales muy sofisticados, a ver, nunca van a poder entrar en el plano sobrenatural. En el plano preternatural, sí. Magia negra, rito supersticioso que trata de propiciar la ayuda del demonio, del diablo, para conseguir cosas extraordinarias. Y ahí están los pactos y tantas cosas que hemos escuchado. Bueno, la magia significa todo esto, ¿no? Según la RAE, el diccionario de la Academia Española de la Lengua. Revisemos, pues, en el pasado reciente, cómo esta magia del progreso, promovida por los magos de la religión, de la filosofía, de las matemáticas, de la ciencia, de la economía, de la política, han llevado a cabo su gran puesta en escena de su nuevo mundo mágico, donde todo es posible y cambiable, ya que todo, en el fondo, es magia. Y fíjese que el mundo artístico, el mundo literario, ha ido también instalando estas creencias, estas ideas, de una manera muy amigable, de juego, ¿cierto? Y ahí tenemos El maravilloso mago de Oz, escrito por Lyman Frank Baum en el año 1900 en los Estados Unidos, donde se habla de un mundo especial, un mundo maravilloso. Ahí tienen ustedes La maravillosa tierra de Oz. Es el segundo libro de Lyman Frank Baum de la serie de la Tierra de Oz y es la secuela del maravilloso mago de Oz que fue publicado en 1900 y este otro libro fue publicado en el 1904. Por lo tanto, ya a nivel de escritores se estaba ya intuyendo que lo que estaba detrás de todo esto es una operación mágica. Bueno, veamos el proceso entonces que ha seguido todo este cambio. En aras de la autonomía religiosa de la sociedad
y del poder político, fue presentado como progreso espiritual el realizar una revolución teológica en el siglo XVI. Revolución que se opuso a la antigua religión católica por una nueva, la religión protestante. De alguna manera buscando una expresión religiosa que fuera más apta para, ¿no es cierto?, esta nueva sociedad o nuevo mundo moderno. Más adelante, en nombre del progreso de la ciencia, tuvimos una revolución científica, siglo XVII. Se abandonó las ciencias superiores como la teología y la filosofía y los adelantos graduales que se estaban teniendo por el progreso vertiginoso, mágico, que prometía la nueva ciencia de la revolución naturalista y materialista, que derivó en la ciencia en reemplazo de la religión. Es decir, la ciencia cobró estatus de religión y reemplazó a la religión tradicional. A esto se le llama cientificismo, que fue origen del mecanicismo y la explotación indiscriminada de la naturaleza por la codicia humana. Luego tenemos, en razón del progreso en la libertad y la igualdad política y social, tuvimos la revolución política del siglo XVIII, la denominada Revolución Norteamericana y Francesa, que borraron el gobierno monárquico y aristocrático ancestral, las sociedades intermedias entre los individuos y el gobierno, y nos sometió al poder único de un Estado absorbente y dominante, el Leviatán, como decía Hobbes, disfrazado de democracia representativa. En adelante, en aras de un progreso de mayor riqueza y bienestar, tuvimos la revolución industrial y económica del siglo XIX, que destruyó la producción y el mercado pequeño, mediano y local, por la automatización, el préstamo crediticio usurero, la especulación comercial y el monopolio voraz de la riqueza. Y actualmente nos encontramos con el cierre de todo este proceso, lo último que iba quedando por revolucionar. Y finalmente, en pro de un mayor progreso individual, psíquico, moral y cultural, liberándonos de las ataduras, dicen, de las sociedades antiguas, estamos ahora en plena revolución y anarquía moral y cultural, pero que ya viene del siglo XX, donde se abandonan los vestigios de las costumbres e instituciones heredadas de la civilización cristiana y occidental, y se pretende crear un nuevo modelo de civilización de carácter nihilista, donde cada uno interpreta lo que quiere, sometido obviamente a un poder omnímodo, que es el nuevo orden mundial transhumanista y cibernético. Como ven, ha sido un proceso inteligente. Aquí ha habido una estrategia, ha habido un plan que se ha ido desarrollando desde el siglo XVI hasta nuestros días. ¿Con qué propósito? Ya lo veremos. Hemos hablado de que la última revolución que se está haciendo es la revolución transhumanista. Es un movimiento cultural e intelectual internacional que tiene como objetivo final transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías ampliamente disponibles que mejoren las capacidades humanas, tanto a nivel físico como psicológico, intelectual. Y por eso que se explota tanto la lucha feminista, las luchas, ¿no es cierto?, de las personas de tendencia homosexual y todas esas cosas, porque son instrumentos muy aptos para este tipo de revolución y llevarnos a este concepto transhumanista. Es decir, somos tan dueños de nosotros mismos que le podemos dar un uso, una orientación a nuestra naturaleza de acuerdo a lo que nosotros deseamos. Revolución contra el orden natural de las cosas. Ese es el símbolo. Bueno, esta gente habla de que
su interpretación de la realidad se basa en lo siguiente. El mundo en sus primeros momentos era un universo inanimado, es decir, sin seres vivos. Luego, por procesos de evolución, de transformación, que no logran nunca explicar, porque todo esto es una teoría, todo esto está fundado en una fe científica, dicen que de un momento a otro apareció la vida no consciente, ya el mundo vegetal, el mundo animal. Luego, por arte de magia, apareció el hombre, este ser inteligente dotado de libre albedrío. Bueno, y este hombre ha desarrollado su actividad por muchos siglos y ahora viene un salto cuántico de mayor perfección para este hombre que ha progresado al transhumanismo, que es liberarse de las limitaciones de la naturaleza humana y finalmente estallar en la poshumanidad, que sería el fruto de esta era transhumanista en la cual estaríamos entrando. Bien, todo esto se ve como muy bonito, como muy lógico, pero obviamente nace de una interpretación errada de lo que es la realidad. Es magia, como lo explicábamos recién. La evolución según el transhumanismo. Julian Huxley, nieto de Thomas Huxley, fue un biólogo agnóstico, es decir, que no se pronuncia por la verdad y la existencia en Dios. Fue uno de los primeros que acuñó el término transhumanismo, ya en el año 1957. Fíjese que estas ideas no son tan recientes, ¿eh? Ahí tenemos a Julian Huxley. Bueno, Huxley proviene de una familia que todos eran científicos, escritores, etc. Y un pariente de él, Aldous Huxley, escribió una obra que ha sido muy famosa y los invito a leerla porque tiene mucho que ver con lo que este movimiento de ideas pretende realizar. Un mundo feliz. Es una novela del escritor británico Aldous Huxley, que entre paréntesis era de religión hinduista, siendo occidental, publicada en 1932. La novela es una distopía, es decir, una novela de mundo imaginario, que anticipa el desarrollo en tecnología reproductiva, cultivos humanos e hipnopedia, es decir, educación por el sueño. De aquí vienen los conceptos, ¿no es cierto?, de modificar conductas a partir de la hipnosis. Manejo de las emociones por medio de drogas, que combinadas cambian radicalmente la sociedad. El mundo aquí descrito es ordenado en castas, en estamentos, propio de la religión hindú, entre paréntesis, donde cada uno sabe y acepta su lugar en el engranaje social, saludable, avanzada tecnológicamente y libre, emancipado de la sexualidad. La guerra y la pobreza han sido erradicadas y todos son permanentemente felices. Sin embargo, la paradoja es que todas estas cosas se han alcanzado tras eliminar muchas otras: familia, la diversidad cultural, el arte, el avance de la ciencia, la literatura, la religión, la filosofía y el amor. ¿No les parece muy coincidente lo que plantea este autor en Un mundo feliz con lo que se nos ha venido preconizando en el último tiempo? Amigos, como resultado de todo esto vivimos hoy una crisis total. En cada país y en cada parte. Es una condición aguda e imprevisible. Muchos de nosotros nos preguntamos dónde terminará todo esto. Y todo como resultado del prometido y esperado progreso que se nos preconizó desde muy antaño. Por lo tanto, una persona inteligente, consciente, en su sano juicio, debiera preguntarse a lo menos dos preguntas. ¿De qué tipo de progreso hablan estos modernos? ¿Quién o quiénes están detrás de este proceso revolucionario o subversivo
que ha seguido un itinerario tan planificado y rigurosamente aplicado desde tantos siglos? Antes de esto debemos aclarar algunos conceptos. ¿Qué se entiende de una manera pública y real por la palabra progreso? Viene del latín progressus y se define como acción de ir hacia adelante, avance, adelanto, perfeccionamiento. Hasta aquí nada raro, ¿verdad? Podemos convenir en esa definición, no hay problema. ¿Qué se entiende por moderno? Nos remite en su origen al vocablo latino modernus, a su vez procedente de modo, que indica que algo sucede ahora. Se usó desde el siglo V después de Cristo y especialmente luego del Renacimiento, siglo XVI, para indicar que algo es actual o reciente. Y también está impactado en la religión. En el catolicismo se habla de modernismo, que fue un movimiento teológico de finales del siglo XIX, donde algunos católicos y algunos herejes y algunos infiltrados intentaron conciliar la doctrina cristiana con la ciencia y la filosofía de la época. Para esto se dedicó a interpretar de forma subjetiva e histórica los contenidos religiosos, considerándolos como un producto humano, de la elucubración humana, dentro de un contexto histórico determinado. Y esto echó por tierra todo el tema de concepción sobrenatural de la religión. Y esto, de alguna manera, ha llevado a la apostasía general de la gente. ¿De qué tipo de progreso hablan los modernos? Vamos a adentrarnos en entonces cómo piensan los progresistas. Es un estado de cambio permanente. Y esto viene desde muy antiguo. El filósofo Heráclito hablaba de que panta rey, todo cambia y nada permanece. Visto como progreso continuo, dinámico. Y la revolución como una fuerza impulsora del progreso cósmico. Por lo tanto, la revolución es vista como un mal necesario, como una fuerza de progreso, justamente. Ven el cosmos como un ente material vivo, que tiene conciencia propia, autosubsistente e infinito, que va evolucionando progresivamente. Y estas ideas obviamente las defienden los progresistas en distintos planos, en lo científico, en lo social, etc. Hacia un proceso que ellos lo explican de carácter ascendente, siempre hacia arriba, de autoperfección de todo el universo. Y ahí entroncan con la idea panteísta. Todo es Dios, el mundo, el universo es Dios. Por lo tanto, no hay que buscar un Dios fuera del universo, porque el universo, todos los que componemos esta realidad, somos Dios. En esta elevación cualitativa del hombre y del cosmos, ahí entroncamos lo que es el materialismo místico. Por eso que los que adoptan el materialismo, uno los ve con un nivel de entrega y consagración casi religiosa a su ideología, justamente porque tiene este componente místico que los hace convencerse de que están en algo bueno y real. Y esto deriva a una utopía implícita, oculta, que es emular y superar la unidad y dicha del paraíso perdido. Y aquí aparece la gnosis, ¿cierto? El hermetismo, las ciencias ocultas, que desde muy antaño justamente nos vienen tratando de devolver un poder que lo perdimos por la expulsión del paraíso terrenal y producto del pecado original. Sin embargo, ellos dicen que nosotros podemos de alguna manera contrarrestar esa pérdida adquiriendo o recuperando aquellas facultades o aquellas potencias que podrían llevar el hombre, ¿no es cierto?, a una condición casi divina, a través del conocimiento, la gnosis. En suma, así como la religión tradicional busca la redención o salvación espiritual de cada hombre, para los modernos la redención significa y consiste en el progreso material, psicofísico de la humanidad.
es decir, llevar al desarrollo pleno. No olvidemos que para todas estas personas la inteligencia no es una realidad espiritual, sino que es fruto justamente del desarrollo de la evolución del cerebro. Bueno, todo esto ha sido promovido por rebeliones de carácter revolucionario. Ahí tenemos la Revolución Liberal Francesa, que operó en el año 1789 y que fue promovida con la idea mágica de mayor libertad, progreso en la libertad. Después tenemos la Revolución Comunista en Rusia en el año 1917, promovida justamente por otra idea mágica también atractiva, que es la igualdad. Y ahora están empeñados en lograr la fraternidad. Y por eso el globalismo y todo lo que escuchamos. Como pueden ver, todo esto es muy masónico también. ¿Ah? Y justamente porque la masonería es una organización hermética de carácter ocultista. Aunque no se presenten a primeras de ese modo. La revolución vista de un modo puramente horizontal o secular. La gran mayoría de la gente, cuando escucha hablar de revolución y todas estas cosas, lo ve de una manera mucho más superficial. Acá estamos tratando de alguna manera de mostrar el trasfondo de todo esto. Pero, ¿cómo lo ve la gente en el aspecto puramente horizontal o secular? Cuando hablamos de secular, nos referimos a século, es decir, al siglo, a lo que nos toca vivir en la actualidad. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, la liberación de los drogadictos. El hombre puede acceder a estados de conciencia y de gozo a través de drogas que lo hacen experimentar estos grados de... Y un joven... Bueno, la revolución vista en este plano es entendida como un cambio social organizado, masivo, intenso, repentino y generalmente no exento de conflictos violentos para la alteración o reemplazo de un sistema político, gubernamental o económico. Revolución en este plano es usado como un sinónimo de inquietud, revuelo o alboroto, y por otro lado es usado como cambio, renovación o progreso, y por ello su significado depende del lado en que se está en la historia de la revolución. ¿Se fija? Si bien estamos hablando de algo que parece ser como muy natural y espontáneo, igual aquí están presentes las mismas ideas matrices que vimos recientemente. La diferencia entre revolución y rebelión dentro del ámbito de las ciencias sociales y ciencias políticas radica en que la revolución implica necesariamente un cambio concreto y generalmente radical y profundo. Es más global. En cambio, la rebelión no es organizada y se caracteriza por la revuelta como característica esencial humana. La revolución es algo que cuenta con financiamiento, con planificación y organización. La rebelión es una expresión que puede llegar a ser violenta, pero que nace de grupos ya que de alguna manera se radicalizan y que a veces se unen para tener mayor fuerza. Según los antiguos griegos y hasta la Edad Media, Platón y Aristóteles decían, la revolución fue considerada como una consecuencia evitable de la decadencia e incerteza del sistema de valores, los fundamentos morales y religiosos de un Estado. Es decir, la revolución o esta subversión se daba cuando justamente los ciudadanos veían que sus autoridades no eran fieles en la administración de la sociedad. Y ahí tenemos la caída del Imperio Romano, producto de su inmoralidad, de su relajo, concepción tan laxa en ese momento de la moral, que los hizo perder todo lo que habían logrado los anteriores con mucho sacrificio y con mucho entrega en pro de su engrandecimiento como nación y luego como imperio. Solo al entrar en la época del Renacimiento que empieza el pensamiento revolucionario moderno como ahora se entiende. Hay un personaje que se llamaba John Milton, que vivió entre el año 1608 y el 1674. Él era anglicano. Él escribió una obra muy interesante. Fue como un Aldous Huxley anterior, con su mundo feliz, El paraíso perdido.
Fue uno de los primeros en considerar la revolución como una habilidad de la sociedad para realizar su potencial y un derecho de la sociedad para defenderse de los tiranos abusivos. Milton asumía que la revolución era la manera de la sociedad para alcanzar la libertad, asociándose al concepto de utopía. Hoy se tiende a preguntar mucho a la gente, ¿cuál es tu sueño? En el fondo, ¿cuál es tu utopía? Porque para el moderno no existe la verdad. Por lo tanto, cada uno tiene que de alguna manera inventarse una verdad y trabajar en pos de ella. ¿Quién o quiénes están detrás de este proceso revolucionario que ha seguido un itinerario tan planificado y rigurosamente aplicado desde siglos, que era la segunda pregunta que nos habíamos planteado? Bueno, todo esto nace de la rebelión angélica luciferina. Satanás que se revela, ¿no es cierto?, de la voluntad y de la autoridad de Dios. Luego vienen las religiones panteístas, politeístas, que desvirtúan, ¿no es cierto?, la verdadera tradición ancestral monoteísta, ya que era la verdadera tradición religiosa desde los inicios de la humanidad. Luego tenemos las sociedades herméticas secretas que desarrollan esta ciencia paralela, oculta. Luego vienen los grupos religiosos heterodoxos, que son justamente los herejes que tratan de contradecir, ¿no es cierto?, las creencias formales, tradicionales de los grupos de los cuales han emigrado. Tenemos las asociaciones de élite, que son minorías selectas, personas elegidas con pinzas, tanto en lo religioso, científico, financiero, social, cultural, civiles, militares, asistenciales y filantrópicos. Organismos de comunicación social también entran dentro de este proceso revolucionario. La televisión abierta y cerrada, radio, internet, redes sociales, diarios, revistas, cine, música, teatro, publicidad, eventos, etcétera, etcétera. Gobiernos federales y nacionales y locales, parlamentos, fuerzas armadas, policías, partidos políticos, movimientos políticos, gremios profesionales, etcétera. La lista sería interminable. Bueno, acá tenemos una gráfica que muestra de alguna manera esta organización piramidal de la revolución que se pretende realizar. Tenemos, ¿no es cierto?, una frase acá muy ilustrativa de Henry Ford, el creador de la industria de vehículos, Ford Company. Dice, está claro que la gente no entiende el sistema monetario y bancario, porque si lo entendiese, creo que habría una revolución mañana por la mañana. Imagínense lo que dice a principios del siglo XX este empresario automotriz norteamericano. Bueno, primero está la ciudadanía, donde estamos todos nosotros. Luego vienen los gobiernos y dirigentes políticos que nosotros creemos elegir, pero que en el fondo se nos ofrecen por el establishment. Luego vienen las corporaciones, que pueden ser de distinta índole, ya las empresas transnacionales también están ubicadas en este plano. Luego vienen los bancos internacionales, ¿verdad? Los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etc. Luego vienen otras élites financieras que normalmente no aparecen porque ya no necesitan aparecer. Hay gente tan rica, tan poderosa, que ya figurar no les significa ningún beneficio. Y ahí tenemos familias tan multi o bimillonarias como los Rockefeller, los Rothschild, los Morgan, entre otras tantas familias. Bueno, esta es una estimación, no es que signifique que estas cifras sean del todo reales. Según los estudiosos, hablan que un 2% de la humanidad controla el 50% de los recursos a nivel mundial. Solo 9 individuos dominan un mercado de más de 700.000 millones de dólares. Bueno, son estimaciones. Lo más probable es que esto sea mucho más, porque todas estas familias tan poderosas vienen de muchos siglos ya amasando fortunas, ¿no? Y más arriba de ellos hay gente también más importante aún que ellos mismos,
que son la nobleza negra, como le llaman algunos estudiosos, que sería una nobleza justamente de carácter ocultista, hermética, eh, que trata de alguna manera de llevar el mundo a esa concepción. Y ahí tenemos el ojo que todo lo ve, que es un símbolo justamente ocultista, que no tiene nada que ver con la mirada de Dios, aunque los cristianos han tratado de alguna manera de cristianizar este símbolo a través de lo que sería la Santísima Trinidad, pero esto tiene otro sentido, otro símbolo. Es el ojo de Horus, de los egipcios, del antiguo, de la religión, digamos, hermética de los egipcios, que viene muy antiguo, más atrás de los mismos. No existe ninguna idea o realidad de este mundo que no esté influenciada por la religión o que no tenga un trasfondo religioso. Incluso en aquellos que combaten o repudian la religión, tienen que basarse en una idea religiosa. Como esa frase tan chistosa, ¿no es cierto? Gracias a Dios que soy ateo, dicen algunos. Ahí tenemos a don Antonio Aparici Guijarro, que vivió entre el año 1815 y 1872. Fue un político y periodista tradicionalista español. Él nos dice: una sociedad sin religión no es más que un conjunto monstruoso de hombres que solo saben gritar, aborrecerse y despedazarse. Que es cierto, y nosotros lo estamos comprobando hoy en día. Un verdadero profeta, este caballero Antonio Aparici. Ahí tenemos una frase de Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, que dijo: Dios ha muerto. Parece que lo mataron los hombres. Esta es una ironía, es un sarcasmo de Nietzsche. Nietzsche, si bien era un filósofo bien controvertido, un hombre que tuvo una vida muy atormentada, pero era un hombre inteligente. Él sabe muy bien que Dios es un ser inalcanzable para el hombre. Pero el hombre lo desterró del horizonte de sus conocimientos y de sus objetivos. Y por eso aquí se parece que lo mataron los hombres. El hombre, promovido por todas estas ideas que hemos obviamente señalado. O sea, no porque el hombre deje de creer en Dios, Dios va a dejar de existir. Por cierto. Bueno, Federico Nietzsche vivió entre el año 1844 y el año 1900. Fue filósofo, poeta, músico y filólogo. Aristóteles también nos dejó una frase a este respecto: el hombre es un ser naturalmente religioso. Es decir, el hombre no es que se le eduque o se le condicione, como dicen justamente los modernos, a ser religioso, sino que le nace de su propia naturaleza, sin influencia alguna, el ser religioso. Hay un autor español, que se los presento, que se llama Juan Donoso Cortés. Él ha sido estudiado y valorado sobre todo como representante del pensamiento político cristiano del siglo XIX. En el comienzo de su obra cumbre, El ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, afirma en forma axiomática, casi dogmática: en toda cuestión política va envuelta una cuestión teológica. Es lo que veníamos diciendo. En consecuencia, su trabajo como pensador de lo político se centró en buscar el fundamento teológico de sus convicciones políticas. Y fíjese que este benemérito caballero, dotado de una gran cultura, era un hombre muy culto. Veamos, él era un marqués español, filósofo, parlamentario, político y diplomático español. Por lo tanto, el conocimiento de su época lo tenía muy a la mano. Bueno, él llegó a una conclusión y encontró que en el dogma de esta verdad revelada del pecado original está radicado todo el problema. Con claridad, reiteración, contundencia propone el pensamiento político cristiano
la civilización católica entera se fundamenta en la afirmación del dogma del pecado original. Es decir, la civilización cristiana occidental se construyó en alguna medida fundada en este dogma del pecado original. Para los que quieran adentrarse más en estas honduras, los invito a seguir nuestros videos de teología dogmática en el canal de Fide Católica Romana, donde estudiamos contenidos de carácter doctrinal, dogmático de la religión católica romana. Bueno, de esta afirmación de Juan Donoso Cortés se derivan también aciertos en el campo de la civilización en su acepción más amplia. Pero, dice él, los innumerables errores de la civilización filosófica, tanto liberal como socialista, hay que atribuirlos a la negación del pecado original. Por lo tanto, acá tenemos un punto de inflexión. El que toma en cuenta el pecado original construye un modelo de interpretación de la realidad distinto al que lo niega. Pues bien, amigos, hemos llegado al final de este video. Con el favor divino nos vamos a encontrar en el próximo video de educación cívica. Como siempre, los invitamos a suscribirse en nuestro canal Civitate Dei y a tocar la campanita de modo de recibir aviso de un nuevo video que publiquemos. Que les vaya muy bien y hasta pronto.